Muchísimas gracias. Bueno, Juan Carlos, al final pasó lo que estaba previsto que pase, ¿verdad? La comisión de la Cámara de Diputados recomienda votar la intervención y lo que creo que genera un poco curiosidad a partir de ahora es, bueno, ¿cuáles son los recursos legales que ustedes tienen eventualmente? No sé si tanto para frenar la intervención como para acotarla y, digamos, también hacer como un seguimiento, un chequeo de pruebas, digamos. Artículo 17 de la Constitución, las partes acusadas tienen derecho a chequear lo que se hace sobre ellas, ¿verdad? Así que, bueno, ¿cómo viene la mano, Juan Carlos, desde el punto de vista del derecho? Desde el punto de vista legal, creo que ya existe el dictamen en mayoría Sí, sí, sí. a solicitar la intervención, un dictamen en mayoría que probablemente se va a poner a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el día de su sesión ordinaria, y una vez que se resuelva, porque aún tenemos esperanzas de que, aunque no sea algo muy, digamos, de buen augurio, tenemos que esperar la decisión, la resolución del Pleno, porque si nosotros respetamos el debido proceso, por lo menos tiene que pasar de la comisión al Pleno. Una vez que el Pleno se emita una resolución donde da su aprobación o decide la intervención, a partir de ahí entonces se genera el nuevo escenario que está señalando. En cuanto a las herramientas jurídicas, judiciales que se pueden implementar, tenemos varias posibilidades, pero todas, de acuerdo a lo que pudimos notar, a la celeridad con que están tomando, van a ser inoficiosas, porque van a tener ya un hecho consumado en donde una vez más no van a posibilitar ni siquiera que la justicia, que el gobierno jurisdiccional se expida. Lamentablemente existe temor, el Tribunal de Cuentas no se expidió sobre la medida cautelar, que como en estricto derecho decíamos, lo debió hacer para preservar justamente el Estado de Derecho, preservar el equilibrio entre poderes y analizar la cuestión de fondo, que es que esta intervención, aparte como señalábamos, respecto al debido proceso, se basa en un dictamen falaz, en un dictamen sin sustento, en inconsistencias que finalmente llegan a que el dictamen de la comisión, le escuché al diputado Aguilera, creo que es el apellido. Alejandro Aguilera. Alejandro Aguilera, su padre fue un gran parlamentario, Cándido Aguilera. Recuerdo en varias intervenciones que él siempre tomó una decisión objetiva. Señaló, entre otras cosas, que ellos se basan en su dictamen en que existen indicios suficientes y que la Contraloría solicitó los documentos respaldatorios y solo se le proveyó 10%. Imagínate vos cuáles son tus argumentos fundamentales, dicho por el propio presidente de la comisión, que el argumento fundamental es que existen indicios suficientes y que no se presentaron los documentos respaldatorios, solamente el 10% según Contraloría. Y sabemos que la Contraloría mintió, sabemos que la Contraloría, cuando hablaba del 1% de la falta de transferencia del porcentaje del impuesto inmobiliario al Servicio Nacional de Catastro, que por ley y por decreto reglamentario exigía esa transferencia, sostuvo categóricamente su dictamen que eso no se efectuó, que no se realizó, más de 1.000 millones de guaraníes. Y mintió, porque se presentaron todos los documentos, todas las boletas de transferencia realizadas al Servicio Nacional de Catastro. Pero no importa, aquí evidentemente ya era la crónica de una muerte anunciada, como siempre lo señalaba Enrique, y veremos, vamos a reunirnos con el intendente una vez que la Cámara ratifique esto, vamos a reunirnos con el intendente y vamos a ver qué decisiones, qué acciones asumir. Claro, ahora yo, dos cositas que quiero plantearte. Estaba tomando nota y chequeando un poco acá en la Constitución. Dos temitas antes de pasar un poco al fondo de la cuestión, ¿verdad? Entonces,
vos señalaste que el tema del Tribunal de Cuentas va a devenir inane porque no, el tiempo, digamos, parece distinto. Sin embargo, ahí, Juan Carlos, yo necesito preguntarte una cuestión que es sobre qué actos del Congreso son justiciables y qué actos no son justiciables. A mi modo de ver, puedo estar equivocado, yo te lo planteo, o sea, yo tengo un modo de ver, obviamente, pero te lo planteo como pregunta, como cuestión, ¿verdad? Independientemente de que después estemos no de acuerdo. O sea, a mi modo de ver, el acto político de votar una intervención no es justiciable. Es un acto soberano del Congreso, porque es una atribución expresa de la Constitución. Sí podrían ser revisables, digamos, los elementos que ustedes llevaron al Tribunal de Cuentas para el acto de la Contraloría, pero eso no puede de ninguna manera, a mi juicio, vuelvo a reiterar todas las reservas que hice, suponer una cortapisa al poder del Congreso de decretar o no la intervención. ¿Qué opinas? Y por eso, Enrique, yo respeto mucho tu opinión, no comparto en muchos aspectos. Cuando vos me decías que el Contralor actúa dentro del ámbito de su competencia y que no existe una extralimitación de sus funciones, un mal desempeño, yo te puedo decir, por ejemplo, Enrique, que yo no comparto tampoco esa idea. Si vos te fijas en el dictamen que él presentó y que ahora, en consecuencia, se dictó el dictamen de la Comisión Especial, en su propio dictamen le señala entre los argumentos, y voy otra vez a esto, de la ley, por ejemplo, 276/94, orgánica y funcional de la Contraloría General de la República, y señala que el control y vigilancia y la fiscalización le corresponde a él, de los bienes públicos, patrimonio del Estado y las municipalidades. Perfecto. Después, en el inciso G, la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo, que también dice que lo hizo y que la intervención responde porque el Ministerio Público consideró todas las denuncias realizadas, casi todas, errores que no ameritan un hecho punible. O sea, no existe un castigo penal si son simples faltas administrativas, y él no está de acuerdo. Después, en el inciso N dice claramente, y ahí, ¿por qué yo digo que él se extralimitó y hay una evidente extralimitación y mal desempeño de funciones del Contralor? Porque dice, él mismo lo pone en su dictamen, yo te invito a que mires, dice, dar a conocer a ambas cámaras del Congreso y al Poder Ejecutivo toda transgresión de disposiciones constitucionales y legales de que tenga conocimiento. Acá no hay una cuestión selectiva como lo hizo él. Tiene que ser todas las cuestiones que tienen conocimiento. Como resultado de su función de control y fiscalización en la ejecución. Esto es al Poder Ejecutivo. Y tiene que informar también a quién. Y tiene que informar también a ambas cámaras del Congreso. Yo pregunto, Enrique, porque si no, yo estoy equivocado y parece que esto es constitucional, esto está dentro de sus atribuciones, pero es selectivo, evidentemente es selectivo. Y me decís, ¿cumple o no con su atribución y su competencia? ¿Ha informado de todos los casos al Poder Ejecutivo? Y dice otra vez que es por omisión, también puede ser responsable. Es corresponsable de aquellos hechos que él no haya informado obligatoriamente de todos los hechos, dice. Entonces acá estamos hablando evidentemente de un mal desempeño, estamos hablando de una extralimitación. Y pregunto, Enrique, ¿será que alguien va a articular las sanciones que corresponden en este caso? ¿O será que esto más bien respondió a digamos, entre comillas, una connivencia política y no a cuestiones de graves irregularidades que pueden ser incluso, como te dije, simples faltas administrativas? Coincido contigo, podemos discutir nosotros, pero si la justicia no define, y claramente te había señalado que en la Constitución ese artículo que mencionas y reiteras
y la ley en que se basaron, la 317/94, señala dos causales más que no están en la Constitución y señala también la posibilidad, señalaba, mejor dicho, la posibilidad que tenía la Contraloría de una facultad discrecional de iniciar a través de una solicitud la intervención. Esas cuestiones desaparecieron y vamos a estar debatiendo, ¿verdad? Yo comprendo lo que vos exponés, me parece hasta respetable, sin embargo, no coincido. Así como no coincido con que el Contralor hace bien su trabajo y que no es una cuestión selectiva. No, no. Yo me pregunto, ¿estarán ahí en el Parlamento todas las observaciones, hechos que puedan ser incluso indicios que puedan conducir a hechos punibles? ¿Lo hizo el Contralor como es su obligación o no lo hizo? Claro, a ver, Juan Carlos, dos cositas. Aunque vos no lo creas, yo ni remotamente estoy discutiendo aquí o estoy realizando un juicio de valor que pueda contraponerse al tuyo con respecto a la actuación de la Contraloría, porque lo quiero dejar aparte en el sentido de que yo tengo también una posición sobre eso, pero lo dejo aparte. Nomás, lo que para mí pasó, sí pasó hoy ya con la votación de la comisión, es que la etapa en que se podía hacer un chequeo judicial de lo actuado por la Contraloría precluyó, porque ahora esto ya tiene un dictamen del Congreso Nacional y mi pregunta iba enderezada a que el Tribunal de Cuentas no tiene autoridad ninguna, de ninguna manera, para justiciar un acto soberano del Congreso. Ese nomás es mi punto. O sea que la actuación que ustedes, con toda legitimidad, plantearon ante el Tribunal de Cuentas, ya queda, y perdón que use el término, a lo mejor es un poco grueso el término, es inane ya, porque ahora está el Congreso puesto en la situación de tener que realizar uno de sus actos soberanos, ¿verdad?, que no es justiciable a mi criterio. Es decir, vos podés pedir que se revisen los procedimientos por los que se llegó a ese acto, pero el acto en sí ya no puede ser justiciable. Y te voy a dar un ejemplo para terminar y que se entienda bien mi punto. En el pedido que está formulando la señora Katia González sobre su expulsión del Senado, ellos no están discutiendo el poder del Senado de expulsar a sus miembros por el artículo 201, porque ese no es un acto justiciable. No es justiciable. Lo que están pidiendo ellos es que se revise el procedimiento, porque entienden perfectamente, y yo comparto completamente el criterio de Robert Marcial González, y que es el abogado de Katia, de que efectivamente ese es un acto soberano del Congreso. Ese acto no está bajo jurisdicción de la Corte, ni del Poder Judicial. Entonces, vuelvo a nuestro caso, el que nos ocupa hoy. El acto de votar una intervención ya no es justiciable. Esa nomás es mi pregunta, ¿verdad? A ver si ustedes van a... te escucho. Es básico. Claro que en el caso de la senadora, sus pares, incluso hay un reglamento interno, es otro mecanismo, ¿verdad? Es lo mismo que tratar de explicar, ¿verdad?, que una manzana es igual que un limón. En el caso de las intendencias, tienen autonomía, tienen autarquía, y tienen un órgano legislador que es la Junta Municipal. En este caso fueron aprobadas todas las rendiciones de cuentas que ahora se han avasallado o se pretenden, aún efectivamente no ha ocurrido. Por eso te digo, y yo no estoy de acuerdo, en el Estado de Derecho uno tiene las vías para remediar aquellos vicios o aquellas cuestiones inconstitucionales que afectan justamente y lesionan el derecho de una persona. No porque el soberano, entre comillas, ¿cuál es el término? ¿Cuál es una decisión soberana del Poder Legislativo? Una decisión soberana es sancionar una ley, perfecto. Después se sabrá, y ahí nomás voy. Y bueno, si se puede lo más, se puede lo menos. Muchas veces escuché que decía eso también en algunas interpretaciones. Si uno puede atacar de inconstitucional una ley, y varias veces se ha dado, incluso en este caso, ¿cómo no va a poder recurrir ante la Corte Suprema para poder corregir
y regularizar un acto viciado, un acto que no se sustenta. O sea, en enunciación, acá el debido proceso, un montón de la defensa, el tema de que solamente las mentiras, o sea, las mentiras comprobadas, o sea, en base a mentiras, denunciaciones, etcétera, podemos violar la Constitución y el Poder Jurisdiccional se tiene que expedir. Ahora, todo este trámite de una diligencia, digamos, prácticamente una carrera de autos, lo está llevando adelante hasta por batiente, probablemente sea para que no den oportunidad de la medida cautelar, pero el fondo se tiene que pronunciar sobre el acto administrativo. Si no corresponde, como vos decís, que sea un acto administrativo, el acto porque no hay que confundir, como te decía, limones con manzanas. El acto administrativo es de la Contraloría, no del Poder Legislativo. La consecuencia de ese acto nulo, que atacamos de nulidad absoluta, va a ser justamente la resolución de la Cámara de Diputados. Entonces, un acto viciado, nulo, no puede dar nacimiento a otro que sea válido, de validez, de legalidad. Eso es un principio de legalidad, un principio constitucional. Pero bueno, son opiniones y que vamos a debatir. Pero yo absolutamente no estoy de acuerdo. No, es que Juan Carlos... La acción de inconstitucionalidad puede ser una posibilidad. Claro. A ver, ahora bien, ahí nomás voy, Enrique, que vos me digas, ¿será que se pronunciará la justicia al respecto en tiempo oportuno? ¿Será que tendrán esa autonomía, esa posibilidad de poder reivindicar la Constitución y aplicar e interpretar las leyes y la Constitución Nacional como les corresponde al órgano jurisdiccional? Y ahí la pregunta. Claro. A ver, dos cositas, Juan Carlos. Primera, la Contraloría General de la República, y te cuento que hemos tenido dos entrevistas con Leandro Villalba sobre este tema, una con Guillermo Ferreira y otra con miembros de la Cámara de Diputados, perdón, con Emilio Camacho y de la Municipalidad de Asunción y el doctor Duarte, con respecto a la cuestión que vos planteás sobre la revisión que hace la Junta Municipal de los papeles y la aprobación. Y la Contraloría en esos dos casos señaló que el inciso 3 del artículo 165 está diseñado, y yo comparto ese criterio, está diseñado para evitar o combatir la eventual colusión entre el intendente y una mayoría de la Junta. Y yo no voy a entrar, no conozco en detalle cuál es la situación de Ciudad del Este, por eso no quiero entrar en Ciudad del Este para lo que te voy a poner como ejemplo. Pero sí Asunción, que es donde yo desempeño mi trabajo, te voy a decir, conozco con más detalle. O sea, en Asunción categóricamente el postulado de la Contraloría sobre la actuación de la Junta Municipal es verdad. Hubo una colusión entre el intendente y una mayoría de la Junta para desarrollar una acción que perjudica a todos los contribuyentes de la ciudad. En consecuencia, desde el punto de vista fáctico, el postulado es verdadero. Vuelvo a decirte, yo no estoy todavía, mi querido Juan Carlos, entrando en ningún juicio de valor sobre el tema de Ciudad del Este. Vamos a ver el postulado, veamos el postulado, lo que está señalando. En primer término, ¿verdad? Yo no tengo la bola de cristal, no sé en qué se basan para hablar de colusión de que el intendente... Estamos hablando de hechos del año 2019, del mandato fenecido, el mandato anterior, que ahora lo están volviendo a publicar, refrito le llaman, creo que es en la prensa de esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. La colusión, pero imagínate vos, cuántos años, cuántos periodos, y entonces con ese criterio, entonces basta una sospecha para justificar. Imagínate vos, Carapucú o otras municipalidades donde yo puedo decir, no, ahí hay colusión, entonces... por eso el criterio que te señalaba tiene que ser un criterio objetivo basado en la ley, en el principio de legalidad,
Sí. no en conjeturas, no en argumentos en que se basó el dictamen del Contralor cuando dice, no, porque nosotros denunciamos a la justicia y la justicia tiene que juzgar y ahí tienen que ir los documentos. Claro que tiene que ir al Tribunal de Cuentas. O no, porque el Ministerio Público dice, todo lo que nosotros denunciamos son hechos que no son considerados delitos. ¿Y quién entonces, en un Estado de Derecho, tiene que determinar si es punible, si corresponde o no la persecución penal? Ese es el Ministerio Público. Por eso, y cuando hablamos de colusión, yo me extraña el de que te pido, denunciemos la colusión, es un hecho punible, no tiene nada que ver con los graves, las graves irregularidades, los graves supuestamente indicios, no sé. Realmente estamos perdón, confundidos. Juan Carlos, tengo que hacer, a lo mejor te pido disculpas, pero tengo que hacer una aclaración. Yo estoy hablando de colusión con L, no de corrupción con R. No, colusión. La colusión es una figura, está penada en el Código Penal. Exacto. Es un hecho punible. Exacto. Sí, totalmente penado. No, por eso te digo, lo que Contraloría, nada más para redondear, porque creo que se entendió bien tu punto, se entendió bastante bien. Solamente quiero, para aclarar, ¿verdad? Lo que la Contraloría dice es que el artículo 165, inciso 3, está específicamente diseñado para la eventualidad de colusión entre el intendente y la Junta en detrimento de los contribuyentes. No, esa es la interpretación, por eso te digo, Enrique, ¿dónde dice en el dictamen eso? Que hubo colusión con la Junta. O sea, esas son cuestiones. No, en el dictamen lo que pasa es que ustedes contestan. ¿Y por qué si pudo verificar o tuvo sospecha de colusión? Porque no lo denunció. Está obligado a denunciar al Contralor. Por eso te digo, así como está obligado a remitir todos los indicios graves, irregularidades al Poder Ejecutivo, de todos los municipios donde lo estén, también al Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara, y no lo hace. Ahora ya nos sale una hermeneuta del Código Penal, una hermeneuta, no, por favor, no, Enrique, no va por ahí. Una última cuestión, Juan Carlos, solamente para a ver si entendí bien, nomás quiero que me digas, a ver si entendí bien, porque obviamente después tenemos nosotros que, mañana en la radio y compañía, vamos a tener que trabajar con lo que ustedes nos dicen, ¿verdad? Entonces, a ver si entendí bien. La Municipalidad de Ciudad del Este, lo que esperará todavía, antes de tomar ninguna otra acción, es un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas que afecte al dictamen de la Contraloría. ¿Es correcto o entendí todo mal? No, es correcto. Cuando se tome la decisión, en este caso la Cámara de Diputados, existe un pronunciamiento parlamentario de la Cámara de Diputados donde se autoriza la intervención al Poder Ejecutivo de la Municipalidad. Ahí veremos las acciones que correspondan, ¿verdad? Tendríamos que charlarlo una vez que acontezca, ¿no? Entendido. O sea, ustedes se quedan esperando eso. Y una última, pero ¿hay chance legal, por eso es que yo te hablaba de los actos soberanos del Congreso, ¿hay chance legal de que ustedes le pidan a la Cámara de Diputados que espere hasta que se pronuncie el Tribunal de Cuentas? No, Enrique, por eso te digo, yo te explico, yo tengo cierta experiencia. Yo recuerdo la intervención de, en aquel entonces, Angélica, la hija de Anselmo, intendenta de Pedro Juan Caballero. Sí, me acuerdo, sí. Sí, ella sí, pero ella fue solicitada por la Junta la intervención. La Cámara de Diputados dio luz verde a la intervención, se intervino, y 2 años después la Contraloría culminó su auditoría diciendo una administración ejemplar, eficiente, modelo en el país, no faltó una moneda y sin embargo fue destituida. Acá existen de hecho políticos que, como te decía, lastimosamente se tratan de imponer a la cuestión administrativa, legal y constitucional. Y eso deja un precedente negativo cuando habla el Contralor de Jurisprudencia y señala todos esos casos que ninguno fue exitoso cuando se inició por la Contraloría, porque recurrieron al Tribunal de Cuentas y ahí sí se pidieron, todos los demás tuvieron, en este caso,
solicitud de la Junta Municipal como constitucionalmente corresponde. Y no extraña, ¿verdad? Que te doy ejemplo, ¿verdad? Estamos lastimosamente en un frágil sistema jurídico y constitucional.